Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno volvernos a reunir en la casa del Señor a través de el Internet, porque la casa del Señor la conforman sus hijos, aquellos que desean reunirse en su nombre para poder adorarle, conocerle. Y hoy nos corresponde comenzar un nuevo tema, una nueva clase para nuestra propia edificación y tiene que ver con la cultura en el Nuevo, no, en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder seguir adelante. No sé si el diácono Otoniel está por ahí para que ore, por favor. Sí, Señor, estoy aquí. Señor de los cielos, a esta hora te damos gracias, Señor Dios, gracias por tu infinita misericordia, por su amor con cada uno de nosotros, Señor Dios. Gracias porque vemos su amor reflejado en cada uno de nosotros, Señor Dios, que nos da la oportunidad de aprender de ti, Señor Dios, de tu evangelio. Cada martes, cada jueves, cada domingo. Gracias a ti, Señor Dios, nos da la oportunidad de aprender más de ti, Señor Dios. Así que te damos gracias por la vida de los hermanos que están conectados, Señor Dios, por los hermanos que irán a escuchar esta reunión en referido, Señor Dios. Ayúdalos a entender tu palabra, Señor Dios, y mora en ellos, para que cada día, Señor Dios, les dé más ganas de saber de ti, Señor Dios, de tu evangelio, que es claro para cada uno de nosotros, Señor Dios, los que somos tus hijos, Señor Dios. Así que dejamos este tiempo en tus preciosas manos, que seas tú guiando a nuestro pastor, Señor Dios, para que seas tú ayudándole a explicar tu palabra, Señor Dios, y a nosotros para poder entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo dejamos este tiempo. Amén, amén. Amén. Mis amados hermanos, si escucharon cuando ustedes piensan en la cultura, ¿qué se les viene a la mente? Sobre todo cuando pensamos en el Antiguo Testamento. Para mí, cómo era la organización social, política y económica de esa cultura Ok, o sea, o de esas culturas. bueno, había varias culturas como cuáles, cuéntanos. Pues uno lee que habían muchos pueblos, todos los descendientes, que los moabitas, que los rafaitas. Muy bien. Cada pueblo me imagino que tenía como una cultura diferente, una forma de vida diferente. Pastora, la práctica que ellos tenían para hacer algunas cosas. Ok, ¿como qué cosas, Natica? Muy buenas noches. Buenas noches, pastor, pues voy por la calle todavía. Como por ejemplo, eh, en el momento de una creencia, por ejemplo, si en el Dios que creían, eh, cómo celebraban, digamos, algún tipo de ceremonia a ciertas situaciones, eh, digamos, si tenían un reinado,
si era un pueblo, ¿cómo le digo yo? Como hoy en día celebramos un cierto tipo de fiestas, en algunos pueblos se celebran cierto tipo de fiestas, en algunos pueblos adoran a unos dioses, en otra a otros, como a eso se refieren o también a la forma como hablan, como el idioma que usan, algo así. Muy bien, Natica, gracias por tu participación. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en la cultura en el Antiguo Testamento, casi siempre nos imaginamos los turbantes, las vestiduras tipo vestido, el desierto, los camellos. ¿Si es así o no es así? ¿Por qué razón? Porque yo Sí, quisiera, sí, cuéntenme, Alice. sí, porque así nos lo han mostrado, digamos, películas y todo lo que uno ve en televisión. Muy bien. Si tuviéramos que indicar la importancia de la cultura nos da una identidad. Voy a hacerles un ejemplo. Si ustedes me ven comer ají, comer cuy, comer papa, ¿les tengo que decir de dónde soy? ¿Por qué razón? Porque lo que yo como, cómo me visto, habla de una identidad. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día los jóvenes andan perdidos. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los jóvenes están sin padres o con el papá y la madrastra o la mamá y el padrastro, donde están los hermanos, los hermanastros. O sea, no hay una identidad y la identidad que empiezan a tomar es la identidad de los personajes públicos, ya sea en la música, ¿sí? O en el deporte o en el ámbito de la farándula. Todos copian las cosas. Cuando nosotros vemos la cultura, realmente es lo que da identidad. Y nosotros tenemos que considerar, como así como a grosso modo, que hay diferentes tipos de cultura. Hay una cultura élite, aquella que está conformada por personas que realmente tienen dinero. No que hablan de dinero, casi siempre el que habla de dinero es porque es un pobre miserable. Siempre habla de plata, de plata, de plata, pero es un pobre miserable. También está la cultura popular, ¿sí? Es el conjunto de elementos que identifican una persona que pertenece a las personas que uno llama de a pie, del conjunto de la mayoría. El otro tipo de cultura es el cultura de masas, o sea, los que se identifican porque tienen ciertas características, ciertas marcas en el cuerpo, ciertos tipos de peinado, y eso lo conforman a lo largo del mundo. Me explico, por decir, uno habla de los rockeros. Uno ya sabe más o menos quiénes son los rockeros. Pelo largo, vestimentas negras, algunos tipos de tatuaje, algunos tipos de pendientes. Cuando uno habla de los raperos, igual, en todo el mundo, esa es una cultura de masas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que considerar también en medio de lo que queremos hoy hablar, es cuando hablamos de cultura, estamos hablando de una relación. Yo me visto según lo que yo creo. Yo me peino según lo que yo creo. Yo hablo según lo que yo creo. Cada cosa que yo tengo me va dando una manera de ser y manifiesta quién soy yo. Ahora, cuando yo junto varias personas que comparten los mismos valores a través de una comunidad, un grupo social, eso da un sentido de pertenencia. ¿Sí se han dado cuenta? Hay muchachos que en cada, yo no sé, en cada barrio y en cada país y en cada ciudad hay un parque y en cada parque hay un grupo de muchachos que se visten muy parecido, que andan muy parecido. ¿Por qué? Porque ellos tienen una identidad. De hecho, comparten su misma forma de hablar,
los mismos estilos de peinados, las mismas adicciones si tienen adicciones. Porque yo quiero que no olviden, la cultura nos da identidad y nos ayuda a forjar el carácter. Y esos valores compartidos se van relacionando a lo largo de la vida. ¿Esto es claro para ustedes? Yo quiero por varias diapositivas reflexionar sobre la cultura. Vamos a pensar en la cultura del Antiguo Testamento cuando leemos, porque es necesario, pero también vamos a meditar sobre la cultura en nuestros días, porque la cultura determina quién eres tú, tu relación con la humanidad e incluso tus expectativas de vida. Voy a hacer un ejemplo. Hoy en día tenemos esa cultura de pensar de que si tú tienes dinero y tienes títulos, vas a ser una persona exitosa. ¿Por qué razón? Si uno de nuestros hijos nos dice, yo quiero aprender un oficio y no quiero ir a la universidad, muchos padres se sentirían decepcionados. Y muchos padres se sienten muy honrados cuando ellos ven que sus hijos surgen en el campo académico. ¿Por qué? Porque cada persona piensa que la cultura o el conocimiento que está adquiriendo, ¿sí?, le va a poder sacar adelante. Tanto así que nosotros vemos que el valor de la cultura es una herencia de lo que decidimos comer, vestir, lenguaje, comunicarnos, hasta en qué Dios creer. En el colectivo proporciona grandes beneficios sociales y económicos, pero debemos conocer algo muy importante sobre la cultura. Y es que la cultura va a definir si tú eres de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios o de los que no pertenecen al pueblo de Dios. Desde el inicio, eso ha sido de esa manera. Entonces, quisiera que nosotros definiéramos algo muy importante y acá, por favor, cualquier intervención es bienvenida. ¿Qué es la cultura? Lo que conocemos como cultura es el conjunto de conocimientos y en cierto modo lo es. Sin embargo, cultura es algo más que la mera acumulación de conocimientos. Cuando alguien se dice que es una persona culta, por lo general se quiere decir que esa persona sabe mucho acerca de muchas cosas. Por eso es de ignorantes hablar de temas que no manejan, no saben o conocen. O sea, tienen una mera idea. De esta manera, todos somos cultos en alguna medida y todos tenemos cultura. Claro, tenemos que explicar entonces qué es cultura. La cultura es definida como un conjunto de valores. Cuando hablamos de valores es, examina tu moralidad. ¿Tienes moralidad? ¿Qué es cultura? Un conjunto de valores que identifican a un grupo de personas, a una sociedad. También, ¿qué es cultura? Un conjunto de creencias. Recuerden que la creencia definida está por la religión. Yo he escuchado mucho. Es que yo soy católico porque me bautizaron de niño, pero yo nunca voy a misa. Mis papás me bautizaron católico, pero yo por allá nunca aparezco. Porque la definición de ser católico hoy en día es esa, católico romano. Ahora, hay muchos tipos de religiones en el mundo. Pero en lo que estamos definiendo que es la cultura, ¿por qué razón? Porque todo el Antiguo Testamento vamos a ver que proliferan muchos dioses, muchos territorios que tenían demasiados dioses. Ustedes recuerdan
que la Biblia hable de un lugar donde había una estatua para cada dios en el Antiguo Testamento? Muy bien. Pastor, ¿puede repetir? Qué pena lo último. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla o se refiere a una ciudad donde eran tan politeístas que tenían un dios variado para cada cosa. Si alguien sabía de esta ciudad. Antiguo Testamento. ¿Egipto? No, 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 en el antiguo no. no, ¿Sí? no, es Ur de los Caldeos, Ah, sí, señor. ¿sí? Es de donde Abraham es sacado, donde Taré es sacado, donde Lot, el sobrino de Abraham, y Sarai son sacados. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que nosotros definamos y no olvidemos qué es cultura. Un conjunto de valores, moralidad, un conjunto de creencias, una religión, un conjunto de costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan a una sociedad o un grupo humano en particular. Y es un elemento fundamental para entender la forma de las personas y cómo interactúan entre sí. ¿Es claro hasta aquí? Ok. Resulta entonces, más que hablar de cultura, deberíamos hablar de culturas. Pero estas culturas crean lo que podríamos llamar ondas culturales, las cuales van traspasándose y haciéndose unas sobre las otras hasta crear nuevas culturas. De modo que más de una cultura es el resultado de la suma de culturas. Y y en otros aspectos, el comportamiento de las culturas es muy semejante al de los distintos lenguajes. El fenómeno humano que llamamos cultura puede verse más claramente cuando se estudia desde la perspectiva de distintas áreas culturales o áreas ontológicas, áreas antropológicas, porque ahí es donde nosotros vamos a observar en su narrativa, sobre todo en la narrativa de la Biblia, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios y comenzó a construir su cultura y su Dios. Y quisiera preguntar si se están dando cuenta para dónde yo voy, porque yo he partido desde la definición de cultura general que encontramos en cualquier diccionario, en cualquier libro de filosofía, pensando que es cultura. Ahora, si nosotros pensamos eso, encontramos múltiples culturas a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, acá en América, si nosotros hablamos de la cultura, tendríamos que hablar de la cultura de los muiscas, de la cultura ancestrales, de los que precedieron a los incas y que precedieron a los que llegaron con la colonización. Pero nosotros tenemos múltiples culturas. ¿Es así? ¿Estamos en lo correcto? ¿He sido claro? Cuando nosotros, Sí, sí, señor, porque digamos, por ejemplo, en la costa hay una cultura, en el interior hay otra cultura. ok, y es particular que todos siendo colombianos, por lo menos en el país de Colombia, los del interior no quieran a los costeños y los costeños no quieren a los del interior y los del interior no quieren a los del valle y los del valle no quieren a los de otra región. Hasta aquí ustedes han entendido por qué hay diversas culturas y que todas las culturas en sí mismas tienen ciertos parecidos. ¿Cuáles son los parecidos de todas las culturas? ¿Quién me pudiera recordar?
que todos buscan adorar a un Dios, pastor. muy bien, Nata, claro, el conjunto de creencias define una cultura. Sí, nosotros como descendientes sudamericanos estamos muy familiarizados con las religiones bíblicas, ¿sí? Pentecostales, arminianos, bautistas, presbiterianos, católicos romanos, luteranos, anglicanos, y todos nos parecen que fueran lo mismo. Pero cuando nosotros, ese es en el conjunto de creencias, pero cuando vamos al conjunto de costumbres, tradiciones, prácticas y valores, ya vemos que son diferentes, porque eso es lo que define la cultura. ¿Estoy claro hasta aquí? Sí, pastor. Muy bien. Yo quiero que aprendan muy bien esta clase porque esta clase va a ser fundamental para poder entender por qué nuestros hogares deben ser diferentes, por qué nuestra iglesia debe ser diferente y por qué nosotros debemos tener políticas y injerencia en el gobierno diferentes. ¿Sí? Esas son las siguientes clases que van a venir. Pero lo que yo quiero que hoy nosotros consideremos, si vemos que la diversidad del conjunto de valores, del conjunto de creencias, del conjunto de costumbres, de tradiciones y prácticas, permite que se hayan muchas culturas, les preguntaría yo a ustedes, ¿cuál es la mejor cultura de todas? ¿O no la hay o sí la hay? Está difícil la pregunta. Pastor, sí, eso le iba a decir, es un poco difícil, pero yo creería que no hay una mejor que la otra, ¿no? Porque lastimosamente todas llevan a un solo punto y esa adoración a dioses que no tienen que ver con Dios. Casi siempre las culturas van enfocadas hacia el tema de, del yo o del ser humano, en adoración al ser humano. Ok, excelente. Fíjate que Nata ha hecho algo muy interesante. Yo tengo por decir algunas situaciones como padre formando a mis hijos, cuando yo les digo, por decir a Juan David, hijo, te tienes que peinar de tal o cual manera, tienes que evitar no hacer esto o lo otro, porque eso te va a dar una identidad y esa identidad va a decir lo que tú crees y lo que tú deseas y anhelas en tu corazón. Nata dice que todas estas culturas tienen un propósito de adoración, ¿sí? Y yo les voy a decir que algo que es muy interesante, la cultura no fue dada por el hombre, fue dada por Dios, porque es de la manera que Dios se relaciona con su pueblo y su pueblo se relaciona con él, y es por el mismo motivo que se debe de adorarle. Ahora, si la cultura, como nosotros estamos entendiendo aquí, que es el conjunto de valores, moralidad, creencias, religión, costumbres, que son tradiciones y prácticas, o sea, fiestas y formas de vivir, nos van a identificar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos? Hay un momento que nosotros hemos considerado que es cumbre, que nosotros casi en todas las clases citamos, es Génesis 1:26. Dios puso al hombre para que hiciera cultura o para que viviera una cultura. ¿Quién me ayuda con la respuesta? Pastor, qué pena, ¿puede repetir? Cuando Dios pone al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 1, si todos pueden participar, bienvenido a Carlitos, que hace rato no estaba con nosotros, a Carmen, a Andrés, todos los que están aquí con nosotros. Yo les hago una pregunta. Dios puso al hombre para que forje una cultura o para que viva una cultura, entendiendo que la cultura nos lleva, como Nata nos puso la idea al comienzo, de adoración y yo les hice la combinación de relación con Dios.
¿Para qué Dios puso al hombre? ¿Para que invente, forje, cree una cultura o para que viva una cultura? Pastor, yo creo que es para que viva una cultura, porque si Dios es creador de la cultura, Él ya había dado una cultura, y pues por causa de nuestro pecado la tergiversamos, ¿no? Muy bien, yo quiero llevar allá. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces somos muy inocentes. Pensamos que la fe cristiana solo tiene que ver con que yo cante himnos, lea la Biblia, ¿sí? Ore a Dios y dé mis diezmos. Y cuando nosotros comenzamos a leer el Antiguo Testamento, estamos muy lejos de esa comprensión. Por lo menos los 2000 primeros años son años totalmente diferentes. Por eso en pantalla ustedes dicen, entonces podemos observar desde la narrativa de la Biblia que el hombre cuando fue destituido de la gloria de Dios, él comenzó a construir su cultura y su Dios. ¿Sí? Y es algo que yo quiero llamar la atención. Solo piensen algo que yo aquí he graficado en una, dos, tres, cuatro eventos. Desde Génesis hasta nuestros días podemos observar el acto de rebeldía del ser humano. O sea, Dios demanda de nosotros que nosotros le adoremos y nos relacionemos con Él, pero no es de manera mística o litúrgica. ¿Es comprensible lo que les estoy diciendo? Si no es lo que Dios demanda, que sea una manera litúrgica y mística, ¿de qué manera Dios pide que le adoremos? ¿Alguien se atreve? Recuerden, cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan a un grupo de personas. Si Dios nos puso para vivir cultura, desde que el hombre fue destituido de la presencia de Dios, él quiso seguir su vida sin Dios y eso es un acto de rebeldía. Miren, yo le voy a demostrar 3 eventos de por cual Dios muestra su ira contra aquellos que le rechazan. Génesis capítulo 4, versículos 5 y 7. Pero no miró con agrado Caín a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Yo pregunto, queridos hermanos, ayúdenme para hacer una clase entretenida que cuando los otros hermanos vean digan, yo aprendí algo. ¿Qué acto de rebelión denuncia este texto? ¿Qué es lo que le ofendió tanto a Dios? Que Caín, que que Caín quería, digamos, sobresaltar sobre su hermano, o sea, no lo hizo, digamos, por amor a Dios, sino queriendo ser más que su hermano. Ok.
¿Alguien más? Marquitos Que, nos diga Nata. que la ofrenda no tenía, no era como él había, digamos, estipulado de alguna forma. Digamos, no llevaba, no era ofrenda de sangre, que él no la hizo, digamos, de corazón. Eso Ok, sería. Nata, ¿y qué significa eso? Pues que en su corazón no tenía el propósito de hacerlo para agradar a Dios, como la hermana decía, sino para ser enaltecido él. O sea, él quería ser honrado por Dios y no honrar a Dios. Ok, Nata. Alice, cuéntame. Él la quiso hacer a su parecer, ¿Pero como qué él quiso. quiso? Alice, las dos están cerca, pero no me dicen lo que quiero escuchar. ¿Pero qué es lo que quiso hacer Caín a su manera? O sea, Caín quiso ofrecer esa ofrenda al Señor, adorarlo, pero a su manera, como a él le pareció, como él quiso, Ok, no como Dios lo haya establecido. muy bien, vamos de un punto muy bonito. Toda persona que fue puesta en la tierra fue puesta con un motivo para adorar a su creador. Muchas partes en la Biblia no es el caso ahora que nos dice cómo adoramos a través de lo que nosotros creemos, a través de la moralidad que tenemos, de las tradiciones, de las costumbres, aún del idioma que tenemos. Porque el idioma dice quiénes somos nosotros. Una persona culta es una persona que sabe usar bien las palabras, los sustantivos, los adjetivos, los verbos, ¿sí? Los adverbios. Ahora, yo les pregunto nuevamente, Caín, ¿qué es lo que hizo mal? Y ustedes me han respondido, por lo menos dos de ustedes que han intervenido, dijeron lo siguiente. Él quiso venir a adorar a su manera. Fíjense que nosotros debemos reconocer algo, que la cultura es la forma como se adora y la cultura es la forma como nos relacionamos con lo que creemos. Si yo creo en un Dios temible, todopoderoso, y Él me da una orden, ¿yo qué haría? ¿Tú qué harías? Si ustedes creen en un Dios todopoderoso, temible, ¿qué harían? Obedecerían, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar, y nosotros vemos que en Génesis 4, después de la caída, después de que Adán y Eva, vemos el primer acto de rebelión del hombre contra Dios. ¿En qué aspecto? En querer adorar a su manera y no como Dios lo había estipulado. Dios ya había estipulado que tenía que ser a través de la muerte de un cordero, como dijo Nata, a través de la adoración del derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ese acto apunta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nata. Pastor, Caín lo que hizo fue crear como su propia cultura para adorar a Dios. O sea, eso significa No su hacer propia uso. religión. Exacto. ¿Sí? Fíjense que nosotros siempre pensamos en el Dios cristiano como el Dios amor. Y Dios es amor, pero eso no significa que Él no sea fuego consumidor. Hermana Raquel, usted tiene una pregunta. Ella en el chat dice, el versículo dice cómo tenía que ser la ofrenda. No, hay todo un contexto. Nosotros, los creyentes, queridos hermanos, tenemos que reconocer algo. Hay un texto dentro de su contexto. Cuando el hombre cayó en pecado, porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal,
De esa manera él cayó en pecado. Él fue puesto no para construir una cultura. ¿Cómo se los voy a demostrar yo a lo largo de todas las clases? Porque Dios determinó cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que dormir, cuántas horas tenemos que dormir, cuáles son las horas de dormir, qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, cómo vestirnos. La Biblia dice que los hombres deben aún peinarse como hombres, no como mujeres, que no debemos marcar nuestro cuerpo, que nosotros debemos adorar a nuestro Dios con nuestra forma de hablar, con nuestro lenguaje, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Todo eso está ahí en la Biblia. Pero el hombre que le dijo en Génesis capítulo 1, le dijo algo muy importante y le dijo que tenía que ser Señor de toda la creación, porque él fue hecho a su imagen conforme a su semejanza. Dios lo bendijo así porque lo creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Los hizo hombre y mujer, no hay más. O sea, la mujer debe ser bien femenina y el varón debe ser bien varón. Y les dio una orden, fructificad y multiplicar, o sea, dar fruto, procurar tener hijos. ¿Por qué digo procurar tener hijos? Porque hay personas que no van a tener hijos o no tienen hijos por impedimentos médicos o porque sencillamente no son fértiles. Les mandó a hacer justicia o sojuzgar la tierra o dominarla, señorearla. Y eso es vivir la cultura. El primer acto de rebeldía es que ellos no quieren adorar a su manera. Y recuerden que en el capítulo 4, no solamente Caín va a matar a Abel porque Dios no recibe sus legumbres, sino los descendientes de Caín luego van a construir todo tipo de artilugio o artículos de música para crear su propia adoración. Ahora, no estoy diciendo que la música sea mala, pero lo que yo les estoy diciendo, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Y aquí está la respuesta para la hermana Raquel que está preguntando. El versículo dice cómo tenía que ser la ofrenda. Ellos son hijos de Adán y de Eva. Adán y Eva recibieron la enseñanza que para venir a la presencia de Dios tenían que estar cubiertos de pieles de un animal. Posiblemente pudo ser cordero por toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Esta es una inferencia lógica que se hace por la enseñanza de años que están en la Biblia de venir a agradar a Dios a través de la muerte de un cordero. Por eso Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, no porque las verduras estuvieran dañadas, no porque no fueran buenas o porque el Señor no le gustaran las verduras. ¿Sí? Tanto la ofrenda, muy bien, diácono Sergio, ¿sí? Como el diácono Sergio llegó un poquito tarde, voy a explicarle. Nosotros al principio definimos lo que era la cultura. La cultura es el conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas que caracterizan una sociedad. Eso es verdad. Pero es que hay una sola cultura válida para Dios. Las demás culturas ofenden a Dios. Claro, nacen del conjunto de personas que van teniendo sus propias costumbres. Y yo les voy a demostrar a lo largo de este curso por qué. Porque ellos no tienen un punto medio. Lo que ellos hacen como cultura, lo hacen ¿para qué? Para su propia gloria, para adorar a sus propios dioses. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar. La ofrenda de Adán y la ofrenda de Abel tenía que ser un cordero y esto agradó a Dios, dice la Biblia. Pero es por lo que Adán y Eva le enseñaron, porque el cordero, particularmente de esta manera, anunciaba a Cristo. El primer acto de rebeldía del ser humano es crear su propia forma de adorar. Cuando yo digo que de los 52 domingos del año de la Biblia,
Hay domingos que yo puedo adorar y otros no. Estoy creando mi propia cultura. ¿Cómo Dios dice que sea la cultura del creyente? Desde Génesis capítulo 2 dice, cada 7 días tienes que venir y contemplar la obra de Dios. Esa es la cultura del pueblo de Dios. Esa es la cultura litúrgica de adoración. ¿Quién lo determinó? El Creador. Antes de Éxodo 20 o Deuteronomio 5, donde están los mandamientos, Génesis capítulo 2 ya fue determinado el séptimo día. Dice, el séptimo día descansó Dios y llamó al hombre para que contemplara su obra. Porque descansar no significa de hacer, no es cese de actividades, sino es descansar en lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que ya nos dio, lo que ya tenemos. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, pastor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer acto de rebeldía, vamos a ver el segundo acto de rebeldía. Acá, antes de continuar a mi segundo punto, el diácono Sergio pone en los comentarios, pastor, la cultura tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo unir dos cosas? Una cosa es cultura o te refieres a principios bajo lo que estipula. Muy bien. Nuevamente, repito, al principio nosotros dijimos que Dios puso al hombre no para que creara cultura, porque si el hombre tenía que crear cultura, debemos reconocer que las primeras culturas están en el oriente, no en el occidente y no en América. Entonces, si hubiera, todas las culturas serían válidas. Entonces, pudiéramos en algunas iglesias cantar un tipo de música, vestirnos de alguna manera. No, yo les voy a decir que no. ¿Por qué razón? Porque Dios puso al hombre para que viviera la cultura que Dios le determinó hacer. Recordemos algo muy interesante. El primer evento que yo narré acá en Génesis 4 es una rebelión del hombre en su expresión de adoración. Dios le había dejado como único encargo para acercarse a Dios. ¿Qué era? ¿Quién recuerda? El sacrificio de un animal. Caín no lo hace. Es algo aborrecible para Dios. La sentencia que Dios le da es porque le dice, ¿por qué decae tu semblante? Dice, si bien hicieres, o sea, había hecho mal, ¿no serías enaltecido? ¿Por qué no fue enaltecido o no reconocido? Porque hizo mal, porque él adoró a su manera. Yo conozco muchas personas que dicen, yo tengo un familiar que es muy pobre, no voy a diezmar porque el pastor tiene carro, tiene casa, yo le voy a dar a mi familiar que es pobre. ¿Eso es correcto? Ustedes saben que no. Algunos dicen, es que yo no sé cantar himnos. Y aquel que dice que no sabe cantar himnos, ¿qué dice? O que no quiere cantar himnos. Yo voy a buscarme una iglesia donde canten una canción más moderna, donde se sienta la presencia del Espíritu Santo. Qué grave problema, ¿no? Porque el Espíritu Santo no se siente, porque el Espíritu Santo mora en cada creyente. Yo conozco personas que dicen, no, yo solo llego a la prédica. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que el cantar, el orar a Dios no es importante. Hay personas que tienen a Dios tan despreciado que sus celulares o están en vibrador o lo están consultando, porque Dios no es digno de toda nuestra atención. Otros desprecian tanto a Dios que piensan que no es importante cómo vengan vestidos. Si se van dando cuenta, Dios puso al hombre
para que viviera la cultura de Dios. Segundo acto de rebelión, Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que le ofendió tanto a Dios de este versículo? ¿Alguno quisiera participar? ¿Alguno quisiera participar? ¿Qué le ofendió tanto a Dios de estos versículos? Ahí yo veo que lo que más le ofendió fue que, o lo que le ofendió es que eh, la cultura de Dios, los que tenían la cultura de Dios se unieran a los que no tenían la cultura de Dios. Ok, pero fíjense, para muchos cristianos eso no es importante. Primero tienen el novio o la novia en el mundo, luego lo traen, lo evangelizan y luego tenemos personas que se desertan de la iglesia. ¿Por qué razón? Por esto mismo de Génesis capítulo 6. ¿Cuál es el derecho? Pedirle a Dios un esposo o una esposa dentro del pueblo de Dios. Ahora, no tiene que ser dentro de tu iglesia, pero es una persona que se congrega, que es miembro de una iglesia, que confiesa a Cristo. Lo que le molestó aquí a Dios y el acto de rebeldía del ser humano es que simplemente se casan con personas no cristianas, se casan con personas que no adoran ni viven para Dios. Ahora, el Nuevo Testamento habla mucho de ese problema y lo que dice, si en este momento hay alguno que está, un cristiano con una no cristiana, dice, no, no se separe, manténganse casados, manténganse juntos, pero busque evangelizar el uno al otro, ganarlo para Cristo. Es una legislación. Lo que acá en Génesis dice que al crecer, ¿sí?, los hombres, al multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, dice, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran más hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas, o sea, habiendo mujeres cristianas dispuestas para casarse, los hombres cristianos fueron al mundo a buscarlas. Y Dios dice, mi espíritu no va a contender con ellos para siempre. ¿Qué viene después de Génesis capítulo 1 y 3? Perdón, capítulo 6, versículos 1 al 3. No va a decir que el versículo 4, sino qué acto seguido viene después de Dios. El diluvio, la destrucción. ¿Por qué razón? Porque yo quiero que nosotros consideremos, no importa el hogar donde esté, en qué parte de la tierra esté, tenemos que considerar que todos los hogares cristianos deben sentirse orgullosos de ser cristianos. No tienen que sentirse orgullosos. Muy bien, diácono, muy buen chiste. Que dice, y si no hay mujeres en la iglesia, el problema es la santificación que viene. Pero bueno, lo que yo quiero que nosotros consideremos, todo hogar, no importa dónde se ubique, tiene las mismas características de conducta, de comportamiento, de adoración, cuando son creyentes. Pero cuando nosotros estamos como creyentes privilegiando, yo soy peruano, yo soy venezolano, yo soy ecuatoriano, yo soy mexicano y me siento orgulloso de eso por encima de ser creyente, estamos dándonos cuenta que no es lo correcto. Todo el Antiguo Testamento nos va a mostrar algo que es muy interesante.
el pueblo de Dios recibe una cultura para vivirla, para obedecerla, para sujetarse. Pero acá el segundo evento de acto de rebeldía es tener un hogar a la manera de lo que puede pensar el hombre y no a la manera de lo que está pensando Dios. Yo no me puedo sentar con Dios y con el diablo al mismo tiempo en la mesa de mi casa. Por eso Dios dice, yo no voy a contender con el hombre para siempre, mi espíritu no contenderá. Y viene la disciplina. Y no solamente vino la disciplina de todos esos hombres vivían entre 800 y 900 años. Entonces, ¿Dios qué determina? Tus días serán máximo 120 años. Luego lo va a reducir más todavía, 70, 80 años. El tercer evento, donde vemos la rebeldía del hombre, porque Dios lo llamó a sujetarse a una cultura de adoración y de relación con Dios. Es en Génesis capítulo 11, versículos 4 al 6. ¿Qué es lo que trata de hacer esta denuncia que hace Génesis? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué es lo interesante? Que Génesis 11 habla de gobierno, de globalización, de llegar a Dios a su manera, y todo lo hacen a través de una misma filosofía o un mismo pensamiento. El tercer acto de rebeldía tiene que ver con gobierno. Miren lo interesante. El primer acto tiene que ver con adoración litúrgica, que tiene que ver con con Caín y con Abel. El segundo tiene que ver con hogares mixtos o hogares llenos no de creyentes, sino de no creyentes. Y el tercero, gobiernos unidos en contra de Dios, queriendo llegar a Dios a su manera. La cultura que nosotros vamos a ver en todo el Antiguo Testamento, por la cual los profetas demandan al pueblo y a sus príncipes, las denuncias que hacen todos los profetas, desde el primer profeta Moisés, los jueces, los profetas mayores y menores, es: ustedes, ¿por qué no están viviendo para Dios? Esto es muy interesante. Y frente a este acto de rebeldía llegamos a Ur de los Caldeos, un lugar donde había politeísmo, había un dios representado en estatuillas. Para cada dios había una estatuilla. Ellos lo habían comercializado. Pero en este lugar, Dios va a llamar a Abraham. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué es lo interesante de este versículo? Que acá reúne todas las características de lo que se estaba haciendo mal, porque va a unir la liturgia, va a unir el hogar y va a unir a una nación de la cual nosotros tenemos que considerar algo. Es: Dios está en control, Dios está gobernando y quiere que su pueblo se relacione permanente con él en adoración. ¿Preguntas hasta aquí? Porque los hechos interesantes que tenemos
es que el plan de Dios es su reino en esta tierra. ¿Y por qué razón? Porque el rey se relaciona con su reino a través de una cultura. Lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es la supracultura y no tiene que ver en cómo vestían, si recogían el agua de los pozos o si enterraban la popó fuera del campamento o si el vestido era de qué forma y de qué otro color. A eso Dios no le llama cultura. Dios le llama cultura. Solo quisiera que consideren al conjunto de valores, o sea, a todas las leyes que Dios le dejó a su pueblo, en todas las cosas que ellos tenían que creer, todas costumbres, tradiciones y prácticas. Dios no le dejó al azar a ninguno de ellos. Dios determinó revelarse o darse a conocer. Él determinó que su imagen dominara toda la tierra. ¿Qué significa esto? Que su pueblo, cada creyente, tenía que ir por toda la tierra diciendo, vengan, allá va un cristiano, va un hijo de Dios, va alguien del pueblo de Dios. Y si nosotros leemos detenidamente, nos damos cuenta de eso. Dios revela esa cultura que debemos observar y vivir y que trascienden los tiempos. El pueblo de Dios es tan culto que él aprecia todo tipo de alimento y lo lleva a la mesa y da gracias y lo come. Es tan culto que él no va a preferir una región sobre otra región. O sea, yo no me voy a sentir ser orgulloso de ser bogotano y no ser costeño, no ser cauqueño, no ser de Medellín o no ser del Valle, qué sé yo. O entre peruanos, colombianos, mexicanos, ecuatorianos. Amados hermanos, la Biblia en el Antiguo Testamento nos va a hablar de una supracultura la que debemos observar a través de principios, decretos, leyes a las cuales nos tenemos que sujetar. Y está en la palabra de Dios. Durante la época en que se escribió la Biblia, la cultura que relata fuertemente está influenciada por la religión, dioses y las creencias, cultos religiosos. La mayoría de las personas eran politeístas y adoraban a varios dioses y diosas. También había una gran importancia dada a la familia y a la comunidad y a las relaciones sociales. Eran muy importantes. Estas costumbres y tradiciones se reflejan en las culturas bíblicas. Cuando hablamos de culturas bíblicas, estoy hablando de que la Biblia, cuando usted va, abre su Biblia, usted encuentra a los moabitas, a los filisteos, a todos esos feos, eteos, ¿sí? Jerjeseos, egipcios. A eso me refiero con culturas bíblicas, no que sean correctas. Es donde se puede ver las referencias a la adoración de dioses y diosas, así como la importancia de la familia y la comunidad, y nos da una idea de cómo era la vida cotidiana en ese momento y de sus gobiernos sin Dios. Y hay algo muy importante, y es Dios en su palabra que nos da a lo largo del Pentateuco lo que Él demanda de su pueblo, obedecer la cultura que Él ordena seguir, por lo cual este pueblo será un pueblo diferente. Recuerden que más de una vez la Biblia demanda eso. A lo largo de los siguientes versículos vamos a meditar esto. Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo quiero que recuerden algo, mis amados hermanos.
cuando Moisés le entrega el encargo a Josué, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo donde quiera que tú vayas. Y Dios determinó destruir todos los pueblos que estaban en la tierra prometida. Ahora, yo quiero que recuerden algo, Dios le prometió a su pueblo no solamente Palestina, le prometió toda la tierra. Lo que quiere decir que Dios va a destruir a todos los demás pueblos, pero Dios llama a su pueblo que sea un pueblo diferente. Y recuerden que este pueblo diferente tiene un conjunto de valores, de creencias, de costumbres, de tradiciones y prácticas que lo caracterizan, que nosotros nos damos cuenta que le dan una identidad, que ellos son conocidos. La pregunta es, ¿a ti te conocen como un cristiano, como una cristiana, o no se han dado cuenta? O al contrario, no te quieren contratar en el trabajo por ser ladrón, irresponsable, por ser mentiroso, por ser holgazán, por ser haragán. Porque el pueblo de Dios era un pueblo trabajador, un pueblo confiable. ¿Por qué razón? Porque este pueblo trabajaba para Dios. No importa si era mucho o poco su paga, pero siempre trabajaba para Dios. Los matrimonios se hacían para Dios, se tenían hijos para Dios, se tenían lugares de adoración para Dios. He aquí que radica lo especial de este pueblo, porque estaba en relación con Dios y en adoración con Él. Éxodo 6:7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Otra afirmación clara, donde nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, el pueblo de Dios es sacado de Egipto y es llevado al desierto. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios aprendió por 400 años a ser esclavo, a ser dependiente. Dense cuenta que lo primero que ellos hacen como un acto cultural es fundir un becerro de oro, bailar y tomar alrededor de él, perdiéndose. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bueno, alguno dirá, pero pastor, mira, acá dice que tenemos que adorar a Dios, que hay que escuchar su voz para poder adorarle, cantarle. Ajá. Yo quisiera que ustedes leyeran todas las denuncias que hacen los profetas. Yo recuerdo alguna de ellas. Personas, porque la gran mayoría de los que no son de Dios hablan de religión, pero no hablan de una vida para Dios. El pueblo de Israel o el pueblo adquirido por Dios es un pueblo que desea guardar el pacto, que desea guardar su palabra. No solamente tiene que ver con una moralidad aceptable, tiene que ver con su trabajo, con su hogar, con sus relaciones, con sus amigos, cómo viste, cómo se peina, cómo se cuida, cómo cuida su salud, cómo vive cada día para Dios. Éxodo 19:6. Ah, este es el mismo del anterior, creo. Ah, no, 19:5 y está el 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estos dos versículos apuntan a un versículo del Nuevo Testamento. Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo, o sea, un pueblo apartado. La palabra santo significa apartado a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre
la tierra. Ahora, no se refiere al Israel geográfico, mis amados hermanos. Se refiere a esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, que tiene la cultura de Dios o, en otras palabras, adora a Dios y se relaciona a Dios a través de algo que es muy importante, del conjunto de valores o moralidad, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas. Los principios. Deuteronomio 26:18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y Primera de Reyes 3:8. A tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Isaías 62:11-12. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él. Delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Todo lo que yo quiero comprobar con estos versículos, mis amados hermanos, es que el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con su brazo levantado lo sacó de ella. ¿Por qué? Porque es un pueblo que va a guardar la cultura para Dios. Nuevamente, ¿qué es cultura? El conjunto de valores, creencias, costumbres, tradiciones y prácticas. ¿Qué hacen los hombres? No, que Dios llama a obedecer, a sujetarse, a adorar. Y aquí, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que en otras palabras yo quisiera que nosotros reconozcamos. Dios nos llamó, mis amados hermanos, de manera especial. Y todos los creyentes, no importa en qué región vivamos, deberíamos estar comportándonos de la misma manera. El no hacerlo es algo loco y contumaz. Todas las iglesias deberían tener el mismo sello de adoración, el de relación, de lectura de la palabra. Queridos hermanos, la Biblia y la cultura. La Biblia ha sido una fuente inagotable de la cultura a lo largo de los siglos. La Escritura nos manda, miren, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La cultura del reino son los valores, costumbres y adoración a nuestro único Dios en Cristo. ¿Es entendible hasta aquí? ¿Preguntas? Porque la cultura es un factor fundamental en la interpretación de la Biblia. O sea, yo tengo que interpretar a la luz de lo que Dios demanda, de lo que Él ordena. Cada época y cada lugar tiene su propia cultura, sus propias costumbres, tradiciones, creencias que influyen en la forma en que se lee y se entiende la Biblia. Sin embargo, a lo largo de este curso podremos observar que Dios determinó la cultura de su pueblo y no la dejó a su interpretación o elección, mucho menos a su construcción. ¿Qué reconocemos? Que el hombre sin Dios siempre ha construido su cultura. Pero lo que demanda Dios es que obedezcamos lo que Él lo ha hecho. Persona clave. Dios se revela y promete su Mesías, el cual regirá conforme a su palabra, su voluntad, salvando a su pueblo de todo aquello que hoy se llama cultura humana, perversiones de la humanidad. Miren, queridos hermanos, es tan perverso una orgía en domingo como irse de paseo, porque no es lo que Dios ha pedido para su pueblo.
Es tan perverso de derrochar dinero comprando cosas insulsas sin beneficio alguno para uno, como invertir dinero en cosas que Dios no nos llamó a invertir. El hogar y la iglesia y el Estado deben ser para Dios, y todas están representadas por autoridades puestas en el hogar que deben dirigir a los que componen el hogar a Dios. En la iglesia, las autoridades deben dirigir a Cristo, a Dios, y en el Estado también. Ellos darán cuentas a Dios. Conclusión. Hoy hemos aprendido que el pueblo de Dios se distingue en todas las épocas de seguir sus premisas en obediencia a su palabra revelada. Esa es la cultura del evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un rey y nosotros somos su reino. A él le adoramos, a él le obedecemos, a él le rendimos cuentas. Preguntas y respuestas. Queridos hermanos, están invitados para presentar sus preguntas, conclusiones o disensiones. Los escucho. Ok, acá el diácono Aldemar nos está diciendo que nosotros, cuando él dice nosotros, se está refiriendo a las iglesias confesionales, aquellas que tienen credos, confesiones, catecismos. Yo quiero analizar algo. No está mal tener credos, confesiones, catecismos, porque eso hace evidencia de la cultura de un pueblo. Pero la cultura que demanda de nosotros Dios es la que ya ha sido revelada en su palabra. ¿Por qué razón? Porque muchos de los catecismos, credos o confesiones deben tener algún margen de error. ¿Por qué razón? Porque lo único que es palabra de Dios es la Biblia. Y aunque ellos usan la Biblia, nosotros tenemos que reconocer que ellos escribieron primero en un lenguaje que hoy no usamos. El inglés de 1600, de 1700, no es el mismo que hoy usamos. Segundo, fueron traducidos de una lengua vernácula muerta a otro idioma. Entonces hay una transliteración de verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios y de situaciones. Y puede que hayan errores. Sin embargo, ¿dónde no hay un error? En la palabra de Dios, la que define qué debemos hacer. Un ejemplo, la cultura de ser un buen mayordomo. Hay que pagar el día que yo me comprometí a pagar. Hay que pagarle al obrero el día que él merece su pago, porque el obrero es digno de su salario. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no, no. Voy a hacerle un ejemplo. Yo le dije a alguien, te voy a prestar mi carro el martes y a mí me puede aparecer algo. Yo no puedo decirle, oiga, ¿qué pasó? Es que tengo un compromiso y no le puedo prestar el carro. No, yo ya di mi palabra. Si yo digo que el domingo yo voy a dar 5,000 pesos para algo, los doy. ¿Por qué razón? Porque ese dinero ya lo prometí. Porque mi sí es sí, mi no es no. Esa es la cultura del cristiano. No tiene que ver con religiosidad, sino tiene que ver con una vida para Dios en el hogar, en la iglesia y en el Estado. ¿Preguntas? ¿Respuestas? ¿Conclusiones? ¿Disensiones? ¿Aportes? ¿Ninguno? ¿Están ahí? Claro que sí, pastor. Pues la verdad, como siempre, agradecerle mucho al Señor que nos permite poder estar en estos tiempos de estudio de su palabra y pues también agradecerle el tiempo que usted toma para preparar cada clase, pastor.
Y pues fue una muy buena clase para recordar el tema de la cultura. Es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y qué bueno que el Señor nos lo recuerde. Es verdad. Y no solamente eso, Nata. Yo quiero que en esta clase recordemos algo que es fundamental. Conformar un hogar sin Cristo es abominable para Dios. Es contender con Dios. No importa qué tan bien vaya, no importa qué tantos títulos tenga, qué tan bien económicamente tengan. Todo eso es para mal. Porque eso nos enseña a querer adorar a nuestra manera. También es abominable para Dios. Y construir una manera de gobernar la nación, el territorio, de manera civil, fuera de los principios de Dios también. Porque los principios de Dios no se modernizan. Tampoco se envejecen o están de manera retrógrada manifestados. Los principios, la verdad de Dios, la doctrina de Dios es permanente hasta el fin de los días. ¿Alguien más? ¿Por qué tan silenciosos? Me preocupan. Alex, tú ibas a decir algo hace un momento. No, no, pastor, simplemente agradecerle por esa aclaración porque sí tenía como otra idea de que era cultura. Yo tenía más la idea de la vestimenta y de otras cosas y no de esos valores. Pero eso es interesante, Alex. Miren, si nosotros vemos que alguien se aparece con un penacho de plumas, semidesnudo, uno que dice, ay, ese es de una cultura indígena. Wow, respetemos sus derechos. Pregunto, pero ¿cuál es la cultura que demanda Dios? Es sencillo, el hombre vista como hombre, la mujer como mujer, mientras que el hombre cada vez en su peinado, en su barba, en su forma de estar, va a dignificar la varonilidad. La mujer tiene que dignificar su femineidad. Ahora, no estoy hablando de exhibicionismo ni de prendas ajustadas. Estoy hablando de una mujer femenina, delicada, pudorosa, santa, justa. La forma de vestir indica, sí, quiénes somos. ¿Somos cristianos? Vistámonos como cristianos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, para Dios, todos los días. No es para ir al trabajo, no es para cosas en específico. ¿Qué comemos? Igual, es para Dios. ¿Cómo somos mayordomos con la economía? Es para Dios. Hay un 10% que es de Dios, que siempre Él no lo saca por derecha, por izquierda, porque a veces nosotros somos buenos para justificar. No, 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 yo ya di mi diezmo. Estos otros ingresos no lo sabe el pastor, no lo sabe la iglesia. Dios, gracias porque es una bendición extra. No, Dios también sabe que de ahí tienes que diezmar. Y si no, nosotros podemos ver qué es lo que va a pasar. Queridos hermanos, Dios demanda que vivamos para Dios porque adoramos, nos relacionamos con Él y eso es cultura. ¿Se entendió? Bueno, mis amados hermanos, vamos a despedirnos en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Natalie que nos despida porque se están yendo de a poquitos. Señor Dios, en esta hora queremos acercarnos a ti por el medio que tú nos has dejado en la cultura que tú has creado, la única que es real, Señor, la única que tú quieres que seamos. Señor, agradecemos que que tú nos permites acercarnos a ti en esta noche para agradecerte, Señor, por la clase que tú nos permitiste tener hoy, eh, por medio de la cual aprendimos o recordamos, Señor, lo que es cultura, lo que es la verdadera cultura, Padre. Eh, Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez hemos pecado contra ti al crear nuestra propia cultura, Señor. Gracias, Señor, porque también tú no nos dejas caer, Señor, y estás siempre ahí dándonos la fuerza, Señor,
hacer esos cambios en nuestra vida, los cuales necesitamos para mejorar, Señor, para agradarte solamente a ti, Señor. Gracias por el tiempo que le das al pastor para crear la propia clase, Señor, para crear cada clase, para enseñarnos a nosotros un poco más de ti. Agradecido, Señor, por tus cuidados, Señor, por sustentarnos diariamente a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos dentro de 8 días. El Señor les bendiga. Feliz noche, hermanos. Chao. Chao. Bendiciones para todos, Dios los guarde.